En un reino antiguo se alza la misteriosa Torre de Cristal, un lugar prohibido donde las sombras de quienes la atraviesan revelan secretos ocultos incluso para sus propios dueños. Selene, una joven marcada por un pasado enigmático, descubre que su sombra guarda verdades que podrían cambiar el destino de todo el reino. Mientras los nobles conspiran y el pueblo teme las revelaciones de la torre, Selene deberá enfrentar intrigas, traiciones y pruebas que pondrán a prueba su valor. Cada sombra expone pecados, deseos y recuerdos olvidados, y quienes no soportan la verdad corren el riesgo de perderse para siempre en los pasillos de cristal. El reino de Arvendral despertaba cada día bajo la silueta imponente de la Torre de Cristal. Nadie sabía quién la había construido ni qué magia la sostenía, pero todos temían su poder. Las sombras que se proyectaban en sus muros revelaban secretos que ni los propios dueños conocían. Selene Arcos, hija de un escriba y marcada por un pasado que nunca le fue contado, se acercaba a la torre por primera vez. Había escuchado historias de campesinos que entraron y jamás regresaron, de nobles que salieron con sus reputaciones destruidas y de guerreros que se quebraron al ver lo que sus sombras escondían. El aire alrededor de la torre era frío, como si la piedra misma rechazara la vida. Selene llevaba consigo un amuleto heredado de su madre, un cristal opaco que nunca brillaba salvo en sueños. Esa noche, el amuleto había ardido con una luz tenue y ella comprendió que la torre la estaba llamando. En la entrada, un anciano de túnica desgastada la esperaba, Maelor, el guardián de la torre. Sus ojos parecían conocerla desde siempre. Tu sombra guarda más de lo que imaginas, Selene, dijo con voz grave. Si entras, no habrá vuelta atrás. Selene apretó el cristal en su mano. Sentía miedo, pero también una extraña certeza. La verdad que la torre escondía era la clave de su destino. Y así, con un paso firme, cruzó el umbral de la Torre de Cristal, donde las sombras comenzaban a moverse por voluntad propia. Selene avanzó por los pasillos de la Torre de Cristal, donde cada muro reflejaba no solo su figura, sino también fragmentos de recuerdos que nunca había vivido. Las sombras se movían con voluntad propia, extendiéndose como raíces que buscaban revelar lo oculto. El aire estaba impregnado de un silencio pesado, roto apenas por el eco de sus pasos. Maelor, el guardián, la seguía a distancia. Su sombra era débil, casi inexistente, como si el tiempo la hubiera consumido. Sin embargo, sus ojos brillaban con un conocimiento que Selene no podía descifrar. Cada verdad que descubras aquí será un peso sobre tu alma, había advertido. No todas las sombras deben ser iluminadas. En la primera cámara, las paredes mostraron la silueta de Eira, su amiga de los valles. La sombra de Eira revelaba un linaje oculto, sangre real, descendencia de una casa perdida hacía generaciones. Selene comprendió que su amiga estaba destinada a un papel mayor en el destino del reino, aunque Eira misma lo ignorara. Más adelante, la torre proyectó la propia sombra de Selene. No era una figura única, sino múltiples reflejos que se entrelazaban.
una niña perdida, una guerrera con espada en mano, una reina coronada bajo un cielo oscuro. Cada imagen era un destino posible, y la torre parecía exigirle que eligiera cuál seguir. El viajero sin nombre apareció entonces, emergiendo de las sombras como si siempre hubiera estado allí. Su voz resonó en la cámara. Tu sombra no es un secreto, Selene, es un camino. La torre no te muestra lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. El cristal en su amuleto brilló con fuerza, iluminando las paredes y disipando las sombras por un instante. Selene comprendió que la torre no era un castigo, sino una prueba. El reino necesitaba que alguien aceptara la verdad de su propia sombra para guiar a los demás. Con el estandarte de la fe aún en su memoria y la certeza de que la unión era posible, Selene salió de la torre de cristal. Su sombra la seguía, más firme que nunca, revelando que el destino del reino estaba ahora en sus manos. La torre permaneció en silencio, pero su luz seguía ardiendo en el corazón de quien había aceptado la verdad. Selene salió de la cámara principal con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La luz de su amuleto aún brillaba y cada paso que daba parecía resonar en los muros de la torre de cristal. Las sombras, aunque disipadas por un instante, comenzaban a agitarse de nuevo, como si quisieran reclamar lo que habían perdido. Maelor la observaba con una mezcla de respeto y temor. «Has visto lo que pocos han soportado», dijo con voz grave. «Tu sombra te ha mostrado caminos que podrían quebrar a cualquiera. Ahora el reino dependerá de cuál elijas». Selene apretó el cristal en su mano. Sabía que su destino no era solo personal. Las revelaciones de Eira y de Lord Dorian eran piezas de un tablero mayor. El linaje oculto de su amiga podía devolver equilibrio al reino, mientras las traiciones del noble amenazaban consumirlo en el caos. El viajero sin nombre apareció nuevamente, emergiendo de un rincón oscuro como si la torre misma lo hubiera convocado. La verdad no basta, Selene. Debes decidir si la usarás para unir o para destruir. Las sombras se alzaron entonces, formando figuras espectrales que rodeaban a Selene. Cada una representaba un destino posible: reina, guerrera, mártir, guía. La torre exigía una elección y el reino aguardaba su respuesta. Selene levantó el amuleto, cuya luz se expandió hasta cubrir toda la sala. Su voz resonó firme: «No seré esclava de la sombra ni del miedo. Mi destino será el de la unión, y mi verdad servirá para que el reino despierte». Las figuras se desvanecieron y la torre quedó en silencio. Selene comprendió que había superado la prueba. Ahora debía regresar al mundo exterior y enfrentar las intrigas, las batallas y los secretos que su sombra había revelado. La torre de cristal no era un final, sino el inicio de una nueva era. Y Selene, marcada por la verdad, estaba lista para guiarla. Selene descendió los escalones de la torre de cristal con el amuleto aún ardiendo en su mano. El aire exterior la recibió con un silencio expectante. El pueblo se había reunido frente a la torre, temeroso de lo que ella pudiera traer consigo. Nadie había salido con vida en generaciones, y verla cruzar el umbral era como presenciar un milagro. Maelor, el guardián,
se inclinó ante ella. Sus ojos cansados reflejaban un respeto que nunca antes había mostrado a nadie. Dijo con solemnidad: «Ahora el reino sabrá que la torre no es condena, sino revelación». Eira apareció entre la multitud, sorprendida de que su propia sombra hubiera sido expuesta. Selene la miró con firmeza, consciente de que el linaje oculto de su amiga sería clave en los días venideros. «Tu destino está ligado al mío», le susurró. «Juntas podemos devolver equilibrio al reino». Pero no todos recibieron la revelación con esperanza. Lord Dorian Valkrus, oculto entre los nobles, apretaba los puños con furia. Su sombra había mostrado traiciones que no podían ser ignoradas, y sabía que Selene representaba una amenaza para sus planes. El viajero sin nombre se acercó entonces, emergiendo de la multitud como si hubiera estado allí desde el inicio. «La torre te ha marcado, Selene. Ahora cada paso que des será observado. El reino despertará, pero la sombra de los hombres es más peligrosa que la oscuridad misma». Selene levantó el amuleto y el cristal brilló sobre la multitud. Su voz resonó clara: «No temo a las sombras, porque he visto lo que esconden. El reino no será gobernado por el miedo, sino por la verdad». El pueblo respondió con un clamor unánime. La torre de cristal había revelado su secreto, y Selene se convertía en el faro de una nueva era. Sin embargo, en los rincones oscuros del palacio, las intrigas de Dorian comenzaban a tejerse, y la verdadera batalla apenas se iniciaba. Selene regresó al palacio con el peso de la torre de cristal aún ardiendo en su interior. El pueblo la seguía con respeto, como si cada paso suyo marcara un nuevo destino. Los rumores se extendían. La joven había sobrevivido a las sombras y traía consigo la verdad que nadie se atrevía a enfrentar. Eira caminaba a su lado, confundida por la revelación de su linaje. Su sombra había mostrado sangre real, y aunque intentaba ocultarlo, los murmullos crecían entre los nobles. Selene sabía que su amiga sería pieza clave en la lucha que se avecinaba. Lord Dorian, en cambio, tramaba en silencio. Su sombra había expuesto traiciones y pactos prohibidos, y ahora su única salida era destruir a Selene antes de que el reino descubriera toda su corrupción. En las cámaras ocultas del palacio, sus aliados conspiraban, preparando veneno y acero. El viajero sin nombre apareció en los corredores, como si la torre lo hubiera enviado para vigilar. Sus palabras eran breves, pero cargadas de advertencias. Las sombras de los hombres son más peligrosas que las de la torre. Vigila a quienes sonríen demasiado. Selene comprendió que la verdadera batalla no sería contra espectros ni contra muros encantados, sino contra la ambición y el miedo de los vivos. El estandarte de la fe y el cristal de su madre brillaban juntos, recordándole que la unión era su arma más poderosa. La noche cayó sobre Arvendral y con ella las intrigas comenzaron a moverse como serpientes en la oscuridad. Selene, marcada por la verdad, se preparaba para enfrentar no solo la sombra del norte, sino las sombras ocultas en los corazones de su propio reino. La noche en Arvendral se tornó espesa,
como si las sombras de la torre de cristal hubieran escapado para cubrir cada rincón del reino. Selene caminaba por los pasillos del palacio con el amuleto brillando tenuemente, consciente de que su regreso había despertado tanto esperanza como temor. Eira, aún confundida por la revelación de su linaje, se mantenía cerca de ella. La joven sabía que su sangre real podía ser la clave para restaurar la legitimidad del trono, pero también comprendía que esa verdad la convertía en objetivo de intrigas. Selene la miraba con firmeza, decidida a protegerla, pues intuía que el destino de ambas estaba entrelazado. En las cámaras ocultas, Lord Dorian tramaba su venganza. Sus aliados conspiraban en silencio, preparando venenos y cuchillos, convencidos de que Selene debía caer antes de que el pueblo la coronara como guía. Su sombra, revelada en la torre, lo había condenado, y ahora solo la destrucción podía salvarlo. Maelor, el guardián, se presentó en el Consejo de Nobles. Su voz resonó como un eco antiguo. La torre ha hablado, Selene ha sobrevivido, y su sombra ha mostrado caminos que ninguno de ustedes puede ignorar. El reino necesita verdad, no engaños. El viajero sin nombre apareció en la sala, como si la oscuridad lo hubiera traído. Sus palabras fueron breves pero cargadas de advertencia. Las sombras del norte avanzan. Si el reino no se une ahora, no habrá torre que lo salve. Selene levantó el amuleto y el cristal brilló con fuerza, iluminando los rostros de todos. Su voz fue clara y firme. No temo a las sombras ni a los hombres que las esconden. El reino despertará y juntos enfrentaremos lo que viene. El pueblo, reunido en las plazas, respondió con un clamor que sacudió las murallas. La esperanza se había convertido en un fuego vivo, pero en la penumbra los ojos de Dorian brillaban con odio, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El amanecer cubrió Arvendral con un resplandor rojizo, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se acercaba. Selene se levantó en la sala del consejo, rodeada de nobles que murmuraban entre sí, divididos entre la esperanza que ella representaba y el miedo a las verdades que la torre de cristal había revelado. Aira permanecía a su lado, con el rostro tenso. El linaje oculto que su sombra había mostrado la convertía en heredera legítima de una casa olvidada, y los rumores ya la señalaban como posible sucesora del trono. Selene sabía que esa revelación era tanto un don como una condena. Lord Dorian, oculto tras una máscara de cortesía, aguardaba el momento oportuno. Sus ojos ardían con odio y sus aliados se movían en silencio por los pasillos del palacio. La sombra de sus traiciones lo había expuesto, pero su ambición seguía intacta. Maelor, el guardián, se presentó ante el consejo con voz firme. La torre no miente, las sombras han hablado y el reino debe escuchar. Si ignoramos lo revelado, caeremos en la oscuridad. El viajero sin nombre apareció en el umbral, como si la propia torre lo hubiera enviado. Su presencia heló la sala y sus palabras fueron un presagio. Las sombras del norte avanzan. No habrá murallas ni ejércitos que las detengan si el reino no se une. Selene levantó el amuleto y el cristal brilló con fuerza, iluminando los rostros de todos. La verdad ya no puede ser ocultada, declaró. El reino debe elegir, permanecer dividido y perecer,
o aceptar lo que las sombras nos han mostrado y luchar juntos. El consejo quedó en silencio. Afuera, el pueblo comenzaba a reunirse en las plazas esperando una señal. La tensión era palpable, la unión estaba al alcance, pero la traición acechaba en cada esquina. La batalla por el destino de Arvendral no había comenzado en los campos, sino en los corazones. Y Selene, marcada por la torre de cristal, estaba lista para enfrentarla. El consejo de Arvendral se reunió bajo la gran bóveda del palacio, iluminada por antorchas que proyectaban sombras inquietas en las paredes. Selene se presentó con el amuleto en la mano, y su sola presencia imponía silencio. Los nobles, divididos entre la esperanza y el miedo, aguardaban sus palabras. Eira permanecía a su lado, con el rostro marcado por la tensión. El linaje revelado en la torre de cristal la convertía en heredera legítima de una casa olvidada, y muchos ya la miraban con reverencia. Selene sabía que esa verdad podía ser la chispa que uniera al reino, pero también el motivo de nuevas conspiraciones. Lord Dorian, oculto tras una máscara de cortesía, se inclinó con fingida humildad. Sus ojos, sin embargo, ardían con odio. La sombra de sus traiciones lo había condenado y ahora tramaba en silencio la caída de Selene. Sus aliados se movían como serpientes en la penumbra, preparando veneno y acero. Maelor el guardián habló con voz grave. La torre no miente. Las sombras han mostrado lo que somos y lo que podemos ser. Si ignoramos estas revelaciones, el reino caerá en la oscuridad. El viajero sin nombre apareció en el umbral, como si la propia torre lo hubiera enviado. Su voz resonó como un presagio. Las sombras del norte avanzan. No habrá murallas ni ejércitos que las detengan si el reino no se une. Selene levantó el amuleto y el cristal brilló con fuerza, iluminando los rostros de todos. No temo a las sombras, ni a los hombres que las esconden, declaró. El reino despertará y juntos enfrentaremos lo que viene. El pueblo, reunido en las plazas, respondió con un clamor que sacudió las murallas. La esperanza se había convertido en un fuego vivo, pero en los rincones más oscuros del palacio, las intrigas de Dorian crecían como raíces venenosas. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Selene debía decidir si enfrentaría la guerra con la espada, con la fe o con ambas. Las murallas de Arvendral amanecieron cubiertas por un silencio extraño, como si el reino contuviera la respiración. Selene se levantó con el amuleto en la mano, consciente de que cada paso que daba la acercaba a un destino inevitable. El pueblo la miraba como a una guía, pero los nobles seguían divididos, atrapados entre la esperanza y el miedo. Eira, marcada por su linaje oculto, se convirtió en el centro de rumores. Algunos la veían como heredera legítima, otros como amenaza. Selene la protegía con firmeza, sabiendo que la unión de ambas era la clave para sostener la fe del pueblo. Lord Dorian, en cambio, tejía su red de traiciones. Sus hombres se infiltraban en las calles, sembrando dudas y preparando la rebelión. Su sombra lo había condenado, pero su ambición lo empujaba a desafiar incluso la verdad revelada por la torre de cristal.
Maelor, el guardián, se presentó en la plaza principal y habló con voz grave. El reino está en un umbral. Las sombras del norte avanzan y solo unidos podremos resistir. El viajero sin nombre apareció entre la multitud como un presagio. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de destino. La guerra no tardará. Las sombras que viste en la torre ya se mueven en el mundo. Selene levantó el amuleto y el cristal brilló con fuerza, iluminando los rostros del pueblo. No temeremos a la oscuridad, declaró. La verdad nos ha sido revelada y con ella construiremos un nuevo amanecer. El clamor del pueblo sacudió las murallas, pero en los rincones más oscuros del palacio, las intrigas de Dorian crecían como raíces venenosas. La batalla estaba próxima y Selene debía decidir si enfrentaría la guerra con la espada, con la fe o con ambas. Las campanas de Arvendral repicaron con fuerza, anunciando un día que quedaría marcado en la memoria del reino. Selene caminaba por las calles, seguida por el clamor del pueblo que la veía como un faro de esperanza. El amuleto brillaba en su pecho y cada mirada se posaba en ella como si ya fuese coronada. Eira, a su lado, sentía el peso de su linaje revelado. Los murmullos crecían. Algunos la llamaban heredera, otros la acusaban de usurpar un destino que no le pertenecía. Selene la sostuvo con firmeza, consciente de que la unión entre ambas era la clave para resistir las sombras que avanzaban. En los salones del palacio, Lord Dorian reunía a sus conspiradores. Sus palabras eran veneno. Si dejamos que Selene y esa campesina gobiernen, nuestras casas perderán todo poder. Esta noche la sangre decidirá lo que la torre no pudo. Maelor, el guardián, percibía el peligro. Sus pasos lo llevaron hasta Selene y con voz grave le advirtió: las sombras que viste en la torre ya se mueven entre los hombres. No subestimes la oscuridad que nace del corazón. El viajero sin nombre apareció en la plaza como un presagio inevitable. Su mirada se posó en Selene y en Eira y sus palabras fueron un eco que heló a todos. El norte ya marcha, la guerra no espera. Si el reino no se une hoy, mañana no habrá reino que defender. Selene levantó el amuleto y el cristal ardió con un fulgor que iluminó la multitud. Su voz resonó como un trueno. No temeremos a las sombras, no temeremos a la traición. El reino despertará y juntos enfrentaremos la oscuridad. El pueblo rugió con fuerza, pero en los corredores ocultos del palacio, las dagas de Dorian ya estaban afiladas. La primera chispa de la guerra estaba a punto de encenderse. La noche cayó sobre Arvendral con un silencio inquietante. Las antorchas del palacio ardían como ojos vigilantes, mientras las calles se llenaban de rumores. El pueblo, encendido por la esperanza que Selene había despertado, aguardaba señales de un nuevo amanecer. Pero en los corredores ocultos, las intrigas de Lord Dorian se extendían como veneno. Selene se reunió con Eira en la cámara de los estandartes. El cristal de su amuleto brillaba tenuemente, reflejando símbolos antiguos en las telas que colgaban de las paredes. El reino está dividido, dijo Selene con voz firme. Si no actuamos ahora, las sombras del norte nos encontrarán débiles.
Eira bajó la mirada, consciente de que su sangre real la convertía en pieza clave. El pueblo me ve como heredera, pero yo no deseo un trono. Solo quiero que el reino sobreviva. Maelor apareció entonces, apoyando en su bastón. Sus ojos cansados brillaban con un saber ancestral. La torre te mostró la verdad, Selene, pero la verdad no basta. Debes forjar un camino que otros puedan seguir. En ese instante, un mensajero irrumpió en la sala, jadeando. «Las sombras del norte han cruzado las montañas», gritó. «Los vigías han visto estandartes negros avanzando hacia las tierras bajas». El viajero sin nombre emergió de la penumbra, como si hubiera estado esperando ese momento. «La guerra ha comenzado», dijo con voz grave, «y tu sombra, Selene, será la primera en decidir si este reino vive o muere». Selene apretó el amuleto contra su pecho. El cristal ardió con un fulgor intenso, como si respondiera al llamado de la oscuridad. Afuera, el pueblo clamaba por liderazgo, mientras las fuerzas de Dorian se preparaban para traicionar desde dentro. El destino de Arvendral estaba sellado. La batalla contra las sombras no sería solo en los campos, sino en los corazones de quienes aún dudaban. Selene, marcada por la torre de cristal, debía convertirse en la llama que guiara a todos en la oscuridad que se avecinaba. La madrugada siguiente, Arvendral despertó con un rugido de tambores. Los vigías confirmaban lo que el mensajero había anunciado. Estandartes negros avanzaban desde el norte y con ellos una marea de sombras que parecía devorar la tierra. El pueblo se agolpaba en las murallas, temeroso, mientras los nobles discutían en el consejo con voces quebradas por la incertidumbre. Selene se alzó en el centro del salón con el amuleto brillando como una llama. Su sombra, firme y clara, se proyectaba contra los muros, recordando a todos que había sobrevivido a la torre de cristal. «El reino no caerá por el miedo», declaró. «Hemos visto nuestras verdades y ahora debemos luchar con ellas, no contra ellas». Eira, con el peso de su linaje, se adelantó. Su voz temblaba, pero sus palabras eran decididas. «Si mi sangre puede unir a las casas, que así sea. No deseo un trono, pero deseo un reino que viva». Maelor el guardián levantó su bastón y habló con solemnidad. «Las sombras del norte no son solo enemigos de carne y acero. Son la oscuridad que se alimenta de nuestras dudas. Si permanecemos divididos, nos consumirán». Lord Dorian, oculto tras su máscara de cortesía, apretaba los puños. Sus planes de traición estaban listos, pero el fervor del pueblo lo obligaba a actuar con cautela. Su sombra lo había condenado, y ahora debía enfrentar la verdad o se hundía en ella. El viajero sin nombre apareció en el umbral, como un presagio inevitable. «La batalla ha comenzado», dijo con voz grave, «y no se librará solo en los campos, sino en los corazones de quienes aún dudan». Selene levantó el amuleto hacia el cielo. El cristal ardió con un fulgor que iluminó la sala, y el pueblo, reunido en las plazas, respondió con un clamor que sacudió las murallas. La esperanza se convirtió en fuego vivo. Las sombras del norte avanzaban, y Arvendral se preparaba para la guerra. Selene, marcada por la torre de cristal, estaba lista para guiar a su pueblo hacia la batalla que decidiría el destino del reino. Las murallas de Arvendral temblaban con el eco de los tambores del norte.
Los estandartes negros ya se divisaban en la distancia, y el pueblo se agolpaba en las plazas, buscando en Selene la fuerza que necesitaban. El aire estaba cargado de presagio. La guerra había llegado. Selene se alzó en el balcón del palacio, con el amuleto brillando como un sol oculto. Su sombra se proyectaba firme contra las piedras, recordando a todos que había sobrevivido a la torre de cristal. «Hoy no luchamos solo contra ejércitos», proclamó. «Luchamos contra la oscuridad que se alimenta de nuestro miedo». Eira apareció a su lado, con el rostro marcado por la tensión. Su linaje real ya no era secreto, y muchos la miraban como heredera legítima. Selene la tomó de la mano, mostrando al pueblo que la unión era su arma más poderosa. En los corredores ocultos, Lord Dorian preparaba su traición. Sus hombres aguardaban la señal para atacar desde dentro, convencidos de que la guerra sería la oportunidad perfecta para destruir a Selene y reclamar el poder. Maelor, el guardián, reunió a los capitanes en la sala de armas. «Las sombras del norte no son simples enemigos», advirtió. «Son la oscuridad que se alimenta de nuestras dudas. Si no confiamos en Selene, caeremos antes de que la primera espada se alce». El viajero sin nombre apareció en el umbral como un presagio inevitable. «La batalla será doble», dijo con voz grave. «Una contra los ejércitos que avanzan y otra contra las traiciones que ya se mueven en estas murallas». Selene descendió del balcón y se dirigió al pueblo. El cristal ardía en su pecho, iluminando los rostros de quienes la miraban. «No temeremos a las sombras», gritó. «Hoy Arvendral se levanta». El clamor del pueblo sacudió las murallas y las espadas se alzaron como un mar de acero. La primera chispa de la guerra estaba encendida. Las sombras avanzaban y Selene, marcada por la torre de cristal, se preparaba para guiar a su reino en la batalla que decidiría su destino. Las murallas de Arvendral vibraban con el estruendo de los tambores enemigos. El amanecer reveló un horizonte cubierto de estandartes negros, avanzando como una marea que no conocía descanso. El pueblo, reunido en las plazas, miraba hacia las murallas con temor, mientras los capitanes preparaban sus hombres para la defensa. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, se presentó ante los soldados. Su sombra se proyectaba firme contra las piedras, recordando a todos que había sobrevivido a la torre de cristal. «Hoy no somos simples hombres y mujeres», proclamó. «Somos la verdad que las sombras intentan ocultar». Eira, a su lado, levantó el estandarte de su linaje. La sangre real que corría por sus venas se convirtió en símbolo de unidad, y los soldados la recibieron con un clamor que sacudió las murallas. Maelor, el guardián, se adelantó con voz grave. «Las sombras del norte no buscan solo conquistar, buscan quedar nuestra fe. Si permanecemos unidos, resistiremos». En los corredores ocultos, Lord Dorian dio la señal a sus conspiradores. Las dagas brillaron en la penumbra, listas para atacar desde dentro. Su ambición lo cegaba, convencido de que podía doblegar incluso la verdad revelada por la torre. El viajero sin nombre apareció en las murallas, observando el avance enemigo. Su voz resonó como un presagio. «La batalla será doble, una contra los ejércitos que marchan y otra contra la traición que ya se mueve entre nosotros».
Selene levantó el amuleto hacia el cielo. El cristal ardió con un fulgor que iluminó las murallas, y el pueblo respondió con un rugido que ahogó el miedo. Las espadas se alzaron, los arqueros tensaron sus arcos, y el reino entero se preparó para enfrentar la oscuridad. Las sombras del norte chocaron contra Arvendral y la guerra comenzó. Selene, marcada por la torre de cristal, se convirtió en la llama que guiaba a su pueblo en la batalla que decidiría el destino del reino. El choque fue brutal. Las sombras del norte se abalanzaron contra las murallas de Arvendral como una ola interminable. Los arqueros disparaban desde lo alto y las lanzas se alzaban en la oscuridad, pero cada enemigo parecía multiplicarse en la penumbra. El aire estaba impregnado de un rugido extraño, como si la propia noche se hubiera convertido en ejército. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, descendió a la explanada. Su sombra se proyectaba más grande que nunca, firme y luminosa, enfrentando la oscuridad. Los soldados la siguieron, inspirados por su presencia, y el pueblo gritó su nombre como si fuera un estandarte. Eira levantó el estandarte de su linaje y lo hizo ondear sobre las murallas. La visión de la sangre real unió a los hombres y mujeres que dudaban, y por primera vez en generaciones las casas rivales se alzaron juntas contra un enemigo común. Maelor, el guardián, invocó antiguos cánticos de protección. Sus palabras resonaron como un eco de la torre de cristal, y las sombras retrocedieron por un instante, debilitadas por la verdad que se imponía. Pero en los corredores del palacio, Lord Dorian lanzó su traición. Sus hombres atacaron desde dentro, buscando asesinar a Selene y quebrar la defensa. El viajero sin nombre apareció en ese instante, interceptando a los conspiradores con una fuerza que parecía provenir de la propia torre. La oscuridad no se vence con acero, sino con la verdad que arde en quienes la aceptan, dijo con voz grave. Selene levantó el amuleto y el cristal estalló en un fulgor cegador. Las sombras se detuvieron, como si la luz hubiera revelado sus secretos más ocultos. El pueblo rugió, los soldados avanzaron y la batalla se convirtió en un canto de resistencia. La guerra apenas comenzaba, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza ardía más fuerte que la oscuridad. El fragor de la batalla envolvía a Arvendral como un mar de acero y gritos. Las sombras del norte golpeaban las murallas con furia y cada impacto hacía temblar la tierra. Los soldados resistían, inspirados por la figura de Selene, que avanzaba entre ellos con el amuleto ardiendo en su pecho. Eira, con el estandarte de su linaje, se mantenía firme en lo alto de las murallas. Su presencia era un símbolo de unidad, y los arqueros disparaban con renovada fuerza al verla ondear la insignia. El pueblo, reunido en las plazas, cantaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en un rugido de esperanza. Maelor, el guardián, entonaba antiguos cánticos que resonaban como un eco de la torre de cristal.
Cada palabra debilitaba a las sombras que retrocedían por instantes, incapaces de soportar la verdad que se imponía. Pero en los corredores del palacio, la traición de Lord Dorian se desplegaba. Sus hombres atacaban desde dentro, buscando quebrar la defensa y asesinar a Selene. El viajero sin nombre apareció en medio de la emboscada, su figura emergiendo de la penumbra como un espectro protector. La oscuridad no se vence con acero, sino con la verdad que arde en quienes la aceptan. Selene, consciente de la doble batalla, levantó el amuleto. El cristal estalló en un fulgor cegador que iluminó tanto las murallas como los pasillos del palacio. Las sombras se detuvieron y los conspiradores quedaron expuestos ante todos. El pueblo rugió, los soldados avanzaron y la traición fue sofocada. La batalla seguía ardiendo en los campos, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se convirtió en llama viva. La guerra apenas comenzaba, pero la primera victoria había sido conquistada, la unión del reino frente a la oscuridad. Hola, soy Selene, hija de los valles de Arvendral. Nací entre montañas tranquilas y ríos que parecían cantar, pero ahora camino entre murallas que tiemblan bajo el peso de la guerra. He sobrevivido a la torre de cristal y en sus muros descubrí que mi sombra guarda más destinos de los que puedo comprender. Me siento marcada, como si cada paso que doy resonara en el corazón del reino. Temo la traición que se esconde en los pasillos del palacio. Temo que las sombras del norte no sean solo ejércitos, sino dudas que devoran la fe de mi pueblo. Sin embargo, no puedo permitirme el lujo del miedo. Debo ser la llama que guíe a los demás. Planeo unir las casas divididas, proteger a Eira y su linaje, y enfrentar a Dorian antes de que su veneno destruya lo que hemos construido. Aspiro a que Arvernal despierte, que deje de ser un reino quebrado y se convierta en un faro contra la oscuridad. Quiero llegar a un amanecer donde las sombras ya no dicten nuestro destino, donde la verdad que vi en la torre se convierta en fuerza para todos. Y aunque mi camino esté lleno de batallas, sé que mi sombra me recuerda que puedo ser más que guerrera, puedo ser guía, puedo ser unión, puedo ser esperanza. Hola, soy Eira, hija de los valles escondidos de Arvendral. Durante años viví como una campesina más, creyendo que mi destino era sencillo: cuidar la tierra, proteger a mi gente y mantenerme lejos de las intrigas de los palacios. Pero la torre de cristal reveló lo que yo misma ignoraba. Mi sangre guarda un linaje real, olvidado por generaciones. Me siento dividida. Por un lado, temo que esta verdad me convierta en objetivo de conspiraciones, que los nobles me usen como pieza en su tablero de poder. Por otro, sé que mi herencia puede ser la llave para unir las casas y devolver equilibrio al reino. Lo que más me aterra no son las sombras del norte, sino las sombras en los corazones de los hombres. La ambición, la traición, el miedo. Sin embargo, no puedo huir. Mi lugar está junto a Selene, porque juntas representamos la unión que Arvendral necesita. Aspiro a que mi nombre no sea recordado por la corona que podría portar, sino por la esperanza que puedo sembrar. Quiero que el pueblo vea en mí no una reina distante, sino una mujer que comparte su lucha y su fe. Mi plan es claro: proteger a Selene, sostener el estandarte de mi linaje y enfrentar a Dorian antes de que su veneno destruya lo que hemos construido. Si mi sangre debe ser usada, que sea para despertar al reino y guiarlo hacia un amanecer donde las sombras ya no dicten nuestro destino.
El fragor de la batalla seguía sacudiendo las murallas de Arvendral. Las sombras del norte, innumerables y feroces, se estrellaban contra las defensas como un mar oscuro que no conocía descanso. Los soldados resistían con valentía, inspirados por la figura de Selene, que avanzaba entre ellos con el amuleto ardiendo en su pecho. Eira sostenía el estandarte de su linaje en lo alto, y su presencia se convirtió en un símbolo de unidad. Las casas rivales, que durante generaciones habían vivido en discordia, ahora luchaban hombro a hombro, unidas por la verdad revelada en la Torre de Cristal. Maelor, el guardián, entonaba cánticos antiguos que resonaban como un eco de los muros sagrados. Cada palabra debilitaba a las sombras, que retrocedían por instantes, incapaces de soportar la fuerza de la verdad. Pero en los corredores del palacio, la traición de Lord Dorian se desplegaba con violencia. Sus hombres intentaban quebrar la defensa desde dentro, convencidos de que la guerra sería su oportunidad para destruir a Selene. El viajero sin nombre apareció en medio de la emboscada, interceptando a los conspiradores con una fuerza que parecía provenir de la propia torre. Selene, consciente de la doble batalla, levantó el amuleto. El cristal estalló en un fulgor cegador que iluminó tanto las murallas como los pasillos del palacio. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La primera gran victoria había sido conquistada. Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la Torre de Cristal, la esperanza ardía más fuerte que la oscuridad. La guerra continuaba, pero la llama de la unión había sido encendida y nada podría apagarla. Las murallas de Arvendral ardían con el fragor de la batalla. El choque de acero contra acero se mezclaba con los rugidos de las sombras del norte, que avanzaban como una marea interminable. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba el nombre de Selene, transformando el miedo en fuerza. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, lideraba a los soldados en la explanada. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada enemigo que caía parecía retroceder ante la verdad que ella encarnaba. Eira, en lo alto de las murallas, sostenía el estandarte de su linaje. El símbolo ondeaba contra el viento, y las casas rivales, por primera vez en generaciones, luchaban unidas bajo su insignia. La visión de la sangre real convertía la defensa en un acto de esperanza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la Torre de Cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la fuerza de la verdad, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Pero en los corredores del palacio, la traición de Lord Dorian se desplegaba con violencia. Sus hombres intentaban abrir las puertas desde dentro, convencidos de que la guerra sería su oportunidad para destruir a Selene. El viajero sin nombre apareció en medio de la emboscada, interceptando a los conspiradores con una fuerza que parecía provenir de la propia torre. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido.
Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. La guerra apenas comenzaba y el destino del reino estaba en juego. Voy a pausar un momento la historia, porque honestamente esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo, Eldrin, viejo contador de historias, confieso que me sorprendió la manera en que Selene asumió el liderazgo tan rápido. Yo creo que su valentía es admirable, pero también pienso que corre el riesgo de cargar demasiado sola con el destino de todo un reino. En mi opinión, Eira es un personaje que despierta simpatía. No busca el poder, y eso la hace más auténtica. Sin embargo, temo que su falta de ambición pueda ser usada en su contra. Leopoldo, mi gato, se acomodó a mi lado mientras reflexionaba, y hasta él pareció desaprobar la arrogancia de Lord Dorian, soltando un bufido como si dijera: «Ese hombre no merece confianza». Particularmente, creo que la torre de cristal no solo reveló verdades, sino que también sembró dudas. Y aunque apoyo a Selene en su lucha, no puedo dejar de pensar que la unión del pueblo será más difícil de mantener que la defensa contra las sombras del norte. Deteniéndome a pensar, me doy cuenta de que cada personaje está marcado por sus propios miedos. Selene por la responsabilidad, Eira por su linaje, Dorian por su ambición, y yo, como narrador, siento que el verdadero enemigo no son las sombras, sino la desconfianza que se esconde en los corazones. Volviendo al libro, Las murallas de Arvendral seguían vibrando con el estruendo de la guerra. El amanecer apenas iluminaba el campo de batalla, donde las sombras del norte se estrellaban contra las defensas como un mar oscuro. Los soldados, agotados pero firmes, resistían inspirados por la figura de Selene, que avanzaba con el amuleto ardiendo en su pecho. Eira, en lo alto de las murallas, sostenía el estandarte de su linaje. Su insignia ondeaba contra el viento y las casas rivales, por primera vez en generaciones, luchaban unidas bajo su símbolo. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Cada palabra debilitaba a las sombras, que retrocedían por instantes, incapaces de soportar la verdad que se imponía. Pero la traición de Lord Dorian aún no había sido sofocada del todo. Sus hombres, ocultos en los corredores del palacio, buscaban abrir las puertas desde dentro. El viajero sin nombre apareció en medio de la emboscada, interceptando a los conspiradores con una fuerza que parecía provenir de la propia torre. Selene levantó el amuleto y el cristal estalló en un fulgor cegador. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos, y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. La esperanza se había convertido en llama viva. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, el reino se preparaba para enfrentar la oscuridad con una unión que jamás había conocido. La guerra apenas comenzaba, pero el destino de Arvendral ya estaba cambiando. El campo de batalla de Arvendral se tornaba cada vez más feroz. Las sombras del norte, innumerables y voraces, golpeaban las murallas con una fuerza que parecía inagotable. El aire estaba impregnado de un rugido extraño, como si la propia noche se hubiera convertido en ejército. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, avanzaba entre los soldados. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Eira, en lo alto de las murallas, sostenía el estandarte de su linaje.
El símbolo ondeaba contra el viento y las casas rivales, por primera vez en generaciones, luchaban unidas bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la fuerza de la verdad, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra apenas comenzaba. Las murallas de Arvendral estaban teñidas de sangre y fuego. El choque contra las sombras del norte se intensificaba y cada instante parecía decidir el destino del reino. Los soldados, agotados pero firmes, resistían inspirados por la figura de Selene, que avanzaba con el amuleto ardiendo en su pecho como un solo culto. Eira, en lo alto de las murallas, sostenía el estandarte de su linaje. Su insignia ondeaba contra el viento y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro con hombro. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la fuerza de la verdad, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un respiro breve, pero la guerra no se detenía. Las sombras del norte seguían avanzando y el campo de batalla se extendía más allá de las murallas de Arvendral. El aire estaba impregnado de humo y acero, y cada grito de los soldados se mezclaba con el rugido de la oscuridad. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, se abrió paso entre la multitud. Su sombra brillaba con fuerza, como si la torre de cristal aún la acompañara. Cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Eira, firme en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo se convirtió en un faro de unidad, y las casas rivales, por primera vez en generaciones, luchaban juntas bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra.
Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra apenas comenzaba. El día avanzaba y las murallas de Arvendral seguían resistiendo el embate de las sombras del norte. El sol, apenas visible entre nubes oscuras, iluminaba un campo de batalla cubierto de acero y ceniza. Los soldados, exhaustos pero firmes, luchaban con la convicción de que cada golpe era por la supervivencia de su pueblo. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, se abrió paso entre la multitud. Su sombra brillaba con fuerza, como si la torre de cristal aún la acompañara. Cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Eira, firme en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo se convirtió en un faro de unidad y las casas rivales, por primera vez en generaciones, luchaban juntas bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra apenas comenzaba. El fragor de la batalla se intensificaba con cada instante. Las sombras del norte, incansables, golpeaban las murallas de Arvendral como un mar oscuro que no conocía descanso. El suelo temblaba bajo el peso de los ejércitos y el aire estaba impregnado de humo y acero. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, descendió a la explanada. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Los soldados la miraban como si fuera la encarnación de la esperanza misma. Aira, en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo brillaba contra el amanecer y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro a hombro bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido.
Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra apenas comenzaba. El fragor de la batalla alcanzaba un punto decisivo. Las sombras del norte, incansables, se estrellaban contra las murallas de Arvendral con una fuerza que parecía no tener fin. El suelo temblaba bajo el peso de los ejércitos y el aire estaba impregnado de humo, acero y gritos. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, se abrió paso entre los soldados. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Los hombres y mujeres la miraban como si fuera la encarnación misma de la esperanza. Eira, en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo brillaba contra el amanecer, y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro con hombro bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Sin embargo, Lord Dorian no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra se acercaba a su clímax. El fragor de la batalla alcanzaba su punto más crítico. Las sombras del norte, incansables, se estrellaban contra las murallas de Arvendral como un mar oscuro que no conocía descanso. El suelo temblaba bajo el peso de los ejércitos y los gritos de guerra se mezclaban con el rugido de la oscuridad. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, avanzaba entre los soldados. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Los hombres y mujeres la miraban como si fuera la encarnación misma de la esperanza. Eira, en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo brillaba contra el amanecer, y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro a hombro bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio,
buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego y la guerra se acercaba a su desenlace. El fragor de la batalla alcanzaba un momento decisivo. Las sombras del norte, incansables, se estrellaban contra las murallas de Arvendral como un mar oscuro que no conocía descanso. El suelo temblaba bajo el peso de los ejércitos y los gritos de guerra se mezclaban con el rugido de la oscuridad. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, avanzaba entre los soldados. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Los hombres y mujeres la miraban como si fuera la encarnación misma de la esperanza. Eira, en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo brillaba contra el amanecer, y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro con hombro bajo su insignia. El pueblo, reunido en las plazas, gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio, buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos, y el pueblo rugió con fuerza. La batalla seguía ardiendo, pero Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego, y la guerra se acercaba a su desenlace. Las murallas de Arvendral vibraban como si fueran el corazón mismo del reino. El fragor de la batalla alcanzaba su clímax. Las sombras del norte, incansables, se estrellaban contra las defensas con una furia que parecía no tener fin. El suelo temblaba bajo el peso de los ejércitos, y el aire estaba impregnado de humo, acero y gritos que se confundían con el rugido de la oscuridad. Selene, con el amuleto ardiendo en su pecho, se abrió paso entre los soldados. Su sombra se proyectaba firme, iluminada por la luz del cristal, y cada paso que daba encendía el valor en los corazones de quienes la seguían. Era más que una guerrera, se había convertido en símbolo, en guía, en esperanza. Eira, en lo alto de las murallas, ondeaba el estandarte de su linaje. El símbolo brillaba contra el amanecer, y las casas rivales, unidas por primera vez en generaciones, luchaban hombro a hombro bajo su insignia. El pueblo reunido en las plazas gritaba su nombre y el de Selene, transformando el miedo en fuerza. Maelor, el guardián, entonaba cánticos ancestrales que resonaban como un eco de la torre de cristal. Las sombras se estremecían, debilitadas por la verdad que se imponía, y los soldados encontraban valor en cada palabra. Lord Dorian, sin embargo, no había desistido. Sus conspiradores aún se movían en los corredores del palacio,
buscando el momento oportuno para quebrar la defensa desde dentro. Pero el viajero sin nombre, como un espectro enviado por la torre, interceptaba cada intento con una fuerza que parecía provenir de otro mundo. El cristal del amuleto estalló en un fulgor cegador, iluminando tanto las murallas como los pasillos. Las sombras se detuvieron, los traidores quedaron expuestos, y el pueblo rugió con fuerza. Arvendral ya no era un reino dividido. Bajo la guía de Selene, marcada por la torre de cristal, la esperanza se había convertido en llama viva. El destino del reino estaba en juego, y la guerra se acercaba a su desenlace final. El último rugido de las sombras del norte se apagó como un eco distante. Las murallas de Arvendral, aunque heridas y marcadas por la batalla, permanecieron en pie. El amanecer bañaba el reino con una luz dorada y por primera vez en generaciones el pueblo respiraba unido. Selene, con el amuleto apagándose lentamente en su pecho, comprendió que su misión había llegado a su fin. No era ya la guerrera marcada por la torre de cristal, sino la guía que había encendido la esperanza en los corazones. Su sombra, antes temida, ahora era símbolo de fuerza y unión. Eira descendió de las murallas, llevando aún el estandarte de su linaje. El pueblo la recibió con vítores, reconociendo en ella no solo la sangre real, sino la humildad de quien luchó por todos. Las casas rivales se inclinaron, aceptando que la división había terminado. Maelor cerró sus cánticos, y el silencio que siguió fue más poderoso que cualquier hechizo. El viajero sin nombre, cumplida su tarea, se desvaneció entre la multitud como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un misterio que nadie olvidaría. Lord Dorian, expuesto y derrotado, fue llevado ante el pueblo. Su ambición había sido su ruina, y su nombre quedaría marcado como advertencia para las generaciones futuras. Arvendral, por fin, se alzó como un reino unido. La torre de cristal había revelado verdades dolorosas, pero también había sembrado la semilla de un nuevo amanecer. Selene y Eira, juntas, se convirtieron en el faro que guiaría a su gente hacia una era de paz. Así terminó la guerra, y así comenzó la leyenda, porque en los cantos del pueblo, en las historias que se contarían a los hijos y nietos, siempre se recordaría que cuando las sombras quisieron devorar el mundo, dos mujeres se alzaron y encendieron la llama de la esperanza. Fin. Epílogo. Arvendral despertó bajo un cielo limpio, sin el rugido de las sombras ni el eco de la guerra. Las murallas, aunque marcadas por cicatrices, se mantenían firmes como testigos de la resistencia. El pueblo, unido por primera vez en generaciones, celebraba no la victoria de un ejército, sino el nacimiento de una nueva era. Selene, ya sin el fulgor del amuleto en su pecho, caminaba entre la gente como una más. Había cumplido su destino, no ser reina ni heroína solitaria, sino guía de un pueblo que aprendió a confiar en sí mismo. Su sombra, antes temida, ahora era símbolo de esperanza. Eira, reconocida por su linaje, eligió no gobernar desde un trono, sino desde la cercanía con su gente. Su estandarte se convirtió en emblema de unidad, recordando que la sangre real no vale más que la voluntad de proteger a los demás. Maelor regresó a la torre de cristal, cerrando sus cánticos con la certeza de que el conocimiento había cumplido su propósito. El viajero sin nombre desapareció como llegó, dejando tras de sí un misterio que se convertiría en leyenda. Lord Dorian, derrotado y olvidado, fue recordado solo como advertencia.
La ambición sin verdad conduce a la ruina. Y así, Arvendral se alzó como un reino renovado. Las canciones del pueblo narraban que cuando las sombras quisieron devorar el mundo, dos mujeres encendieron la llama de la esperanza. Una llama que no se apagó con la guerra, sino que iluminó generaciones enteras. Fin de la crónica de Arvendral. En mi opinión, yo creo que la trama de Arvendral fue poderosa porque mostró cómo la unión puede vencer incluso a las sombras más antiguas. Personalmente, me gustó mucho la evolución de Selene. Al principio parecía demasiado cargada por el destino, pero terminó demostrando que su fuerza no estaba solo en el amuleto, sino en su capacidad de inspirar a los demás. Confieso que no estuve de acuerdo con la actitud de Lord Dorian. Su ambición me pareció mezquina y predecible, y desaprobé totalmente su traición. En cambio, apoyaría sin dudar a Eira, porque su humildad y su decisión de no gobernar desde un trono, sino desde la cercanía con el pueblo, me parecieron gestos de verdadera grandeza. Reflexionando sobre esto, pienso que Maelor cumplió su papel con sabiduría, aunque a veces me pareció demasiado distante. Y el viajero sin nombre, bueno, yo sospecho que su desaparición fue intencional, como si su misión nunca hubiera sido quedarse, sino recordarnos que los héroes pueden ser efímeros. Leopoldo, mi gato, estuvo a mi lado mientras pensaba en todo esto y hasta él pareció aprobar la decisión de Selene de caminar como una más entre la gente en vez de imponerse como reina. Yo también creo que esa fue la mejor elección.